Bien, actividades económicas, sociales y políticas han quedado en suspenso luego de que se diera a conocer el primer caso de COVID-19 como parte de las medidas de prevención adoptadas por el gobierno central, pero se busca ya esa normalidad. Así que se encuentra con nosotros el licenciado Talamonti para analizar de cerca este tema. Bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias, muy buena tarde. Nancy, Andri, televidentes, ¿cómo están ustedes? Bien, a ver, la ruta para regresar a la normalidad. Lo primero que creo yo que todos tenemos que saber en Guatemala es que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, representando obviamente al gobierno central, ha dado a conocer ya la política precisamente para el retorno a la normalidad después de la pandemia del COVID-19. Número uno, eso ya es un hecho real que está en papel. Número dos, este regreso a la normalidad de conformidad a esta política, Andri, Nancy y televidentes, pues marca 4 etapas. La primera de ellas es la que estamos apenas empezando a ver este fin de semana que está por venir en pocos días. ¿Por qué? Porque significa un relajamiento en algunas medidas. Esa primera etapa va a conllevar al menos 42 días y en eso consiste generalmente esta primera etapa. Después explicaremos las otras 3. Bueno, la primera etapa del relajamiento, Talamonti, tú lo has dicho, la empezaremos a ver este fin de semana. Así es. ¿A qué te refieres que la empezaremos a ver este fin de semana? ¿A que se quita el toque de queda, por ejemplo? Sí, el toque de queda total, muy bien, Andri, se ha quitado ya para este fin de semana. Sí va a haber toque de queda, pero en el horario que todos conocemos, ahora a partir de las 18 horas, ¿verdad? Incluso sábado y domingo. ¿Cuál sería la siguiente etapa? Porque esta dura 42 días, estamos hablando de un mes y una semana y... Es correcto. Casi mes y medio, ¿no? ¿Por qué 42 días? Sí. Porque esta primera etapa marca, por ejemplo, de que van a haber periodos de 14 días prácticamente marcados en los cuales lo que tratan de evidenciar, y ojalá eso sea una realidad las autoridades de salud, es que así como está el relajamiento de medidas, empieza a descender también ya esa fase ascendente de la primera hora en cuanto a los contagios. Primera etapa. Segunda etapa. Aquí al 15 de julio, más o menos, ¿no? Ahí estamos. Para ponerle una fecha aproximada. Sí, así es. Está más o menos a mitad del mes de julio. La segunda, tercera y cuarta etapa tienen una duración similar, han marcado 42 días, pero explico en qué consiste la segunda etapa. La segunda etapa ya preveería, por ejemplo, que desaparezca el toque de queda. ¿Ya? Y entonces que podamos, en teoría, circular libremente. La segunda etapa prevé también que ya puedan empezar a funcionar algunas empresas. ¿Cuáles empresas? Por ejemplo, los restaurantes, por ejemplo, los hoteles y algunas otras industrias más, pero no todas. Si se sigue manteniendo precisamente un nivel similar o siempre de descensos en cuanto al nivel de contagios, se pasaría a la tercera etapa, en la cual ya entran otro tipo de industrias, por ejemplo, aquellas que se dedican a otro tipo de servicios varios, así está definido, y en la cuarta etapa, pero ya han pasado aquí ya aproximadamente 120 días, en la cuarta etapa sería la liberación total. Estaríamos hablando tipo octubre, noviembre, ¿no? Sí, si empezamos a contar precisamente, Andri, en este tema, los días, estaríamos hablando ya de que finalizamos prácticamente el último trimestre de este año con la situación de las etapas. Lo importante es que ya empezamos la primera. Lo que se pretende al final de la cuarta es reactivar completamente la economía. Esa cuarta etapa es la que entre la tercera y cuarta etapa probablemente vendría la liberación del transporte público urbano y extraurbano de una manera total. La tercera etapa marcaría la reactivación del turismo nacional, la cuarta etapa la reactivación del turismo internacional. Claro, esto podrá ir variando de conformidad a lo que vaya pasando. Claro, licenciado Talamonti, ¿qué papel juega la Comisión Presidencial contra el Coronavirus, tomando en cuenta que se busca ya esa normalidad? Precisamente esta Comisión Presidencial contra el Coronavirus es la que ha tomado la batuta en esta situación y está marcando los tiempos, solo que aquí llama un poquito la atención en cuanto a que tiene que tener una coordinación absolutamente estrecha con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, porque por una cuestión legal, estrictamente de leyes guatemaltecas, es el ministerio el ente rector. Sin embargo, esta Comisión Presidencial, como es un ente sui generis, creada precisamente por esta pandemia del COVID-19, entonces se ha equiparado en un mismo nivel. Lo importante en este caso, Andri y Nancy, será
repito, la coordinación que pueda existir entre las autoridades de salud y de esta comisión para que esta política efectivamente sea eso, eficiente, efectiva, eficaz y nos logre llevar al final de cuentas a lo que queremos, reactivación económica, ¿no? ¿Se analizaría eso, la economía, o solo se dejarían llevar por la cosa de salud, que la cosa sanitaria que es importantísima, pero también igual de importante es la económica? Entonces, ¿se analizaría eso en estos parámetros de 14 días, de ráfagas que estás marcando? Yo, Andri y Nancy, televidentes, esperaría que sí, pero también espero otra cosa, es decir, si bien están marcadas estas etapas por 42 días, esperaría que primero de verdad descienda la curva de contagios y que con eso estas etapas puedan irse acelerando un poquito en sus procesos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la salud ha sido lo primordial y qué bien que se ha cuidado, porque sin salud igual no puede hacer nada, en este momento ya es importante también empezar a pensar la salud y la reactivación del trabajo, la reactivación económica. Hay empresas que han estado realmente en una situación muy difícil, han suspendido contratos, han despedido personas y la situación general, no solo en Guatemala, económica, mundial, de desempleo y de otras cosas es muy dura. Una industria, una de las más fuertes en Guatemala, la industria sin chimeneas, la industria del turismo, ha sido de las más golpeadas, de las más afectadas, y entonces necesitamos ya empezar a mover esto. ¿Estarán preparados los guatemaltecos para retomar todas esas actividades, tomando en cuenta que muchos ya empezaron a bajar la guardia? Yo, Nancy, ahí es donde tengo mis dudas realmente, por lo que acabas de decir. ¿Saben por qué? Andri y Nancy, a ver, el guatemalteco tenemos esta idiosincrasia. A veces empezamos a relajarnos, como ha pasado ahorita. Ustedes pueden ver ya que hay muchas personas que andan por la calle sin mascarilla, como si no estuviera el COVID-19 aquí presente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se empieza a hacer normal o a creer que es normal lo que no es normal, como hablábamos con la violencia, el hecho de que ¿cuántos infectados hay? 300. Ah, vaya. ¿Cuántos hay hoy? 200. Ah, bueno, qué bien. Y esto no tiene nada de normalidad. Los cuidados realmente para que no se expanda la pandemia empiezan más que por el gobierno en lo personal. El uso de la mascarilla en esta política nacional para recuperarnos del COVID-19 es absolutamente obligatorio prácticamente durante todo el año 2020. Wow. Bueno, qué difícil la situación, Talamonte, y que has planteado con estas etapas, estas 4 etapas que son largas, 45 días, más o menos, ¿no? Estamos hablando de mes y medio, cada una. 6 meses, estamos hablando de 6 meses. Terminamos el año. Bueno, para las 4 etapas. Talamonte, ¿cómo te despides y cuál es la palabra? Yo diría más que todo, no de análisis, sino de ánimo para el guatemalteco, que por lo menos nos faltan 6 meses para pasar estas 4 etapas. Yo creo que lo que tenemos que tener es paciencia, fe y sabiduría. Paciencia realmente para entender que esto en parte es una situación mundial y es por la salud nuestra y la salud de nuestros seres queridos. Fe para obviamente tener un dejo de esperanza independientemente de la creencia que usted tenga, pero la sabiduría también que tenemos que tener para que juntos como sociedad, como familias y personas individuales y como gobierno encontremos el camino pronto para salir del COVID-19, para no ser ya tan afectados, pero para reactivar el trabajo, la economía y volver a echar a andar a Guatemala y con todo, porque es lo que se necesita. Así que el mensaje tiene que ser esperanzador en esta tarde. Muchísimas gracias por sus palabras, licenciado Talamonte, y sin duda son motivadoras para todos los guatemaltecos, así que como siempre no olvide sus medidas de seguridad. Vamos a la pausa.